«¡Papá, qué pasa!», grité con mi hermano agarrado de la mano. Uno de los policías me dijo: «Regresa a la casa, él estará bien». No podía creer lo que estaba pasando. Mi papá no había hecho nada malo, era un buen hombre. Solo quería una mejor vida para su familia, pero sabíamos que sería deportado. Fue ahí cuando supe que había acabado nuestro sueño americano. Cuando tenía 4 años, mis padres decidieron que nos iríamos a vivir a Estados Unidos. Dijeron que era un lugar más seguro y mejor que la Ciudad de México. Como no teníamos visa para entrar, volamos de la Ciudad de México a Tijuana y de ahí cruzamos la frontera de la peor manera. Es un viaje bastante peligroso y las probabilidades de no llegar con vida en el intento son altas. Mi hermano mayor, que tenía apenas 6 años, cruzó solo, con personas que se hicieron pasar por sus padres. Claro que tuvimos que pagar por ello. Al final del día, estas personas se dedican a eso, y así es como ganan mucho dinero. Después de él me tocaba a mí y a mi hermanito. Tenía mucho miedo. Siempre había escuchado varias historias de cómo las personas cruzaban la frontera. De muchos no se volvía a escuchar de ellos, y de solo saber que me tocaba a mí, me ponía muy nerviosa. Desde antes te dan un par de instrucciones. Nos dijeron que íbamos a pasar hambre, no tendríamos mucha agua para el camino y dormiríamos muy poco. Y las veces que tocara dormir sería muy incómodo. No entendía por qué tenía que pasar por todo esto, pero mis padres decían que valía la pena, todo por una vida mejor. Fue una experiencia que jamás voy a olvidar. Cruzar la frontera es más duro de lo que cualquier persona se puede imaginar. Íbamos agarrados de la mano con las personas que se hicieron pasar por nuestros padres, cuando de pronto nos dijeron: «¡Lo hicimos! ¡Cruzamos al otro lado!». Jamás había estado tan feliz y le di un abrazo a mi hermanito. Solo había un pequeño problema. Mi papá ya estaba ahí, esperando, pero faltaba mi mamá. Después de nosotros seguía mi mamá. Ella venía sola y la esperamos 2 semanas. Me atrevo a decir que fueron las 2 semanas más largas de mi vida. No era fácil pensar que ella estaba pasando por el mismo camino que llegamos nosotros, sobre todo porque no hay cómo comunicarnos con ella. Solo te queda esperar, y esperar hasta que suene un teléfono. Recuerdo que estábamos todos en la sala de mi abuela, que también se había ido muy chica ilegalmente. Cuando sonó el teléfono, vi la cara de mi papá. Tenía mucho miedo de contestar. «Mommy is here», nos dijo. Nos pusimos muy felices y pusimos unas canciones rancheras bien fuertes en la casa. Mi abuela nos dejó hospedarnos en su casa mientras mi mamá encontraba trabajo y mi papá trataba de abrir un negocio con todos sus ahorros. Era una casa realmente pequeña y vivíamos 11 personas. Compartíamos un baño y solo los adultos tenían derecho a tener cama o un sillón. Mi hermano y yo siempre dormíamos con una cobija de la película de Toy Story en el piso. Las cosas en la casa de mi abuela no eran muy sencillas. Ella no estaba muy contenta de que estuviéramos viviendo ahí y tenía una relación bastante mala con mi madre. Siempre le decía que no era la persona correcta para mi papá. Pero mi abuela no sabía que mi mamá era mucho más de lo que mi padre merecía. Lo único que teníamos en común es que ellos también eran inmigrantes indocumentados, por lo que todos vivíamos con el mismo miedo de ser deportados algún día. Después de 2 años viviendo en un infierno con mis abuelos, finalmente nos pudimos mudar. En estos momentos de mi vida sentí mucha paz. Por fin estábamos todos juntos como familia y no teníamos que convivir con la molesta familia de mi papá. Todo iba muy bien. Mi hermanito cumplía años y teníamos todo planeado para la fiesta con mucha comida y amigos invitados. Pero de repente, un vecino nos avisó que los oficiales de inmigración estaban en nuestro vecindario. De solo ver la cara de mi papá, sabía que algo estaba muy mal. Vivíamos en un barrio de latinos y la palabra ICE la escuchaba muy frecuentemente. Significa que son los oficiales de inmigración y control de aduanas. Ellos tienen el poder para deportarte si tus papeles no están en regla. Fue el peor cumpleaños. No llegó nadie a la fiesta por temor de ser arrestados y la pasamos muy asustados. Recuerdo que ese día estaba nublado y frío, aun cuando estábamos en julio. ICE continuaba atemorizándonos y mi papá decidió que nos mudaríamos a casa de una de mis tías que vive en Las Vegas y comenzamos nuevamente un infierno porque nos trataban como basura. En una ocasión, mi mamá quiso tener la atención de limpiar y arreglar la casa que estaba horrible,
Pero al llegar mi tía se enojó mucho con mi mamá. Se pelearon no de manera verbal, sino física. En mi casa nunca había existido una violencia de esa manera y no fue fácil ver a mi mamá siendo golpeada. Ese día nos echó de la casa y nos tuvimos que regresar a Utah. Habernos regresado fue la mejor decisión. Conseguimos una casa perfecta para nosotros 4 y todo fue maravilloso. Todo iba increíble. Mi papá abrió su propio negocio, mi hermano mayor a punto de graduarse y yo ya con 15 años fui con mi papá a elegir juntos un carro. Teníamos unos lindos perros y nos sentíamos muy felices. Estábamos viviendo el sueño americano. Al menos pensé que iba a durar. En julio de 2017 viajamos a California para celebrar el cumpleaños de mi hermanito. Nos divertimos mucho durante ese viaje, fue fabuloso. El domingo por la noche regresamos a Utah y recuerdo que fue mi último momento de felicidad en Estados Unidos. Al día siguiente, a las 7 de la mañana, mi mamá entró corriendo a mi habitación desesperada y llorando. Nos dijo: «¡Despierten, porque hay policías afuera!». Mi hermano y yo salimos a ver qué sucedía y vimos policías alrededor de nuestra casa y tenían a mi papá con sus manos esposadas. Estaba tan asustada, no sabía qué pasaba. Le pregunté: «Papá, ¿qué pasa?». Uno de los policías me dijo: «Regresa a la casa, él estará bien». No podía creer lo que estaba sucediendo. Mi papá no había hecho nada malo. Recuerdo a mi mamá temblando, llorando, su cara pálida y sus manos frías. Mientras se llevaban a mi papá, él nos dijo que no nos preocupáramos por él, que iba a estar bien y que nos amaba. Al escuchar eso sentí que mi corazón se rompía y aún no sabía lo que sucedía. El policía nos dijo que mi papá nos llamaría en unos 20 minutos. Mi madre desesperada llamó a mis abuelos por ayuda y buscaron abogados todo el día, pero todos nos dijeron que no había nada que hacer porque los que se llevaron a mi padre eran agentes de ICE. Mi papá fue deportado. Mi mamá cayó en depresión después de eso y no pudimos con el negocio de mi papá. Mi hermano grande se había juntado con una pandilla de latinos en la colonia y consumía mucha droga. Nos dijo que podría empezar a venderla, pero mi mamá no lo dejó. Vendimos nuestros carros y muchas de nuestras cosas. Dejamos la escuela y tuvimos que despedirnos de nuestros amigos. Mi hermano no pudo graduarse en los Estados Unidos y decidimos seguir a nuestro padre, por lo que ahora estoy en México. No es tan malo a veces, pero sí extraño Utah, donde crecí. Siempre soñé con hacer mi vida en Estados Unidos, donde las oportunidades son mejores que en Latinoamérica. Hoy tengo 17 años y vivo en México. La vida no es tan mala, pero extraño Utah, donde crecí. Mi padre trabaja en la obra y mi mamá limpiando casas. Estoy orgullosa de ellos, que siempre han querido tener una vida mejor para nosotros. Y al menos supe qué fue estar viviendo en Estados Unidos un tiempo de mi vida. Decidí contar esta historia para cualquier persona que esté o haya estado en una situación similar a la mía, y que sepan que no están solos.